Agradecemos mucho al doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, tener comunicación con la audiencia de Grupo Fórmula. Señor secretario Luis, muchas gracias y muy buenas tardes. Pepe, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Al contrario, Luis, bueno, pues la nota ha ocupado todos los espacios noticiosos imaginables desde ayer. Primero, cuando tú llevaste la propuesta, la iniciativa presidencial ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, y después con el anuncio desde la Casa Presidencial de Los Pinos. La gente está interesada en entender esta reforma, Luis, y te pedimos que nos ayudes a destacar algunos puntos relevantes. Por ejemplo, primera pregunta, ¿por qué no se decidió aplicar el IVA a alimentos y medicinas? Pepe, esta es una reforma que busca en primer lugar ser una reforma justa, que simplifique los impuestos y que nos dé un régimen de impuestos más transparente, y también es una reforma que busca alentar el crecimiento económico, es decir, que impulse a México a crecer con mayor vigor. Esto implica, Pepe, que tenemos que entender el entorno en el que estamos, el entorno macroeconómico, y reconocer que México está creciendo muy por debajo de su potencial. Y en este momento, gravar una parte tan importante del consumo de los mexicanos, particularmente de los que menos tienen, que gastan más de la mitad de su ingreso mensual en alimentos y en medicinas, pues tendría un efecto negativo importante sobre el crecimiento económico y además afectando a los que menos tienen. Te puedo comentar, Pepe, que analizamos por instrucciones del presidente todas las opciones. Se hizo una valoración de todo el sistema fiscal, los distintos impuestos, y la conclusión a la que llegó el presidente de la República es que este no es el momento para gravar, para ponerle IVA pues a los alimentos y a las medicinas, por el momento en el que estamos atravesando y por el impacto que tendría, hay que decirlo con claridad, sobre la economía familiar de los que menos tienen. ¿Es una reforma entonces, Luis Videgaray, políticamente correcta? Es una reforma oportuna, Pepe, que busca primero establecer un nuevo régimen de seguridad social, es decir, es una reforma con un gran contenido social, crear una pensión universal para todos los mexicanos, una pensión para el retiro, establecer por primera vez en México el seguro de desempleo, invertir más en educación, particularmente en las escuelas y en los niños, y es una reforma también de sentido social porque es una reforma progresiva, Pepe. ¿Qué quiere decir esto? Que cumpla con lo que establece nuestra Constitución, de que quien gana más, pague más, y se están introduciendo elementos importantes en nuestro régimen tributario, tanto en el impuesto sobre la renta de las empresas, de las personas, para que sea un régimen más progresivo, es decir, más justo, Pepe. Pregunta un diario hoy, ¿quién gana y quién pierde con la reforma, Luis? Sin duda creo que gana México, Pepe, porque esta es una reforma que nos permitirá crecer más como país, que nos da un mejor régimen tributario, impuestos más sencillos, y que nos da además una cobertura social muy importante. La reforma también contribuye a la competitividad de las empresas. Una de las cosas interesantes que tiene esta reforma es una muy significativa simplificación. No se hizo una enmienda a la ley del impuesto sobre la renta, es una nueva ley del impuesto sobre la renta, más corta, más simple, y además esta simplificación permite derogar o desechar el famoso IETU, que es un impuesto que ha generado enormes complicaciones a las empresas, elevando la carga administrativa, restándonos competitividad, particularmente, y hay que señalarlo, a las pequeñas y medianas empresas, que son a las que más les cuesta la carga administrativa de los impuestos. Entonces yo estoy convencido, Pepe, es sin duda una reforma de sentido social, es una reforma justa para el crecimiento económico, en el que el gran ganador es México. Señor secretario, ayer terminando de darse a conocer el mensaje del presidente Peña Nieto, la primera reacción de los empresarios fue quejarse de lo que muchos interpretan como un recargón. Dicen que la reforma le pega a la clase media, que van a pagar los de siempre, que otra vez van con los empresarios. ¿Cuál sería la postura o cómo hay que leer esto? Pepe, los impuestos son impuestos y siempre se debaten, siempre hay discusión en torno a los impuestos, y es natural que exista este debate y es deseable que exista la discusión pública. Yo he escuchado muchas voces del sector empresarial
en las cuales insistían mucho, por ejemplo, en la derogación del IETU. Es tal vez la demanda más importante del sector empresarial, pero también había un sector importante del empresariado, todo aquel que está relacionado, por ejemplo, con la cadena de alimentación, que proponía que no graváramos con IVA las medicinas o los alimentos. Entonces, yo creo que no podemos hablar de una opinión única de los empresarios, sino estamos empezando a ver cómo se distinguen distintas voces según el tipo de sector en el que están, el tipo de empresa, y este será el debate que sin duda habrá de culminar con una discusión que estoy seguro será de altura profesional, seria, en el Congreso de la Unión, empezando por la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, Pepe. Al hablarse, secretario, de un déficit del 1.4%, se generan comentarios en el sentido de que un endeudamiento mayor en este momento para salir adelante es preocupante. Esto lo dijeron los panistas. Pepe, el gobierno está obligado a reconocer cuál es el entorno macroeconómico, es decir, cómo está nuestra economía, cómo está nuestro crecimiento, y un gobierno está obligado a responder, a reaccionar, y hacerlo con contundencia y oportunidad. La política fiscal, particularmente el incurrir a un déficit, es algo que debe de utilizarse cuando la economía no está creciendo, como una forma de hacer crecer a la economía, siempre y cuando se cumpla una regla básica. El déficit debe ser transitorio y debe ser un déficit manejable, acorde con la fortaleza de las finanzas públicas. El déficit que se propone para el año que entra es un déficit que solo se puede lograr si tenemos el fortalecimiento financiero que nos dará la reforma hacendaria. Es decir, es a partir de la fortaleza fiscal que nos dará la reforma que podemos hacer esta acción decidida, importante para el crecimiento económico, que es tomar un déficit manejable y sobre todo transitorio. México es una de las economías menos endeudadas del mundo, y lo que debemos hacer es aprovechar esta condición para acelerar el crecimiento económico. Creo que nos lo reclamarían la gente que ha perdido su empleo, la gente que no está vendiendo, los comercios que no tienen clientes cuyas ventas han bajado. Creo que nos podrían hacer un reclamo muy importante al gobierno de la República si no reaccionamos con decisión y con oportunidad ante este entorno de bajo crecimiento, y el instrumento con el que contamos como gobierno es el ir, insisto, a una política de déficit fiscal manejable y temporal. El chiste es que más mexicanos paguemos impuestos. Hablo del tema de la informalidad. ¿Cómo contempla la reforma llamar a la informalidad a sumarse mediante algún tipo de estímulo al pago de impuestos? Porque pues los que pagamos impuestos puntualmente vemos que pues sí, ahora vamos a tener que pagar más. Los que más ganen, más pagan, pero también los que menos ganen van a tener que pagar bastante. Esto la gente no lo ve bien, no lo ve con buenos ojos. Y no lo debemos de ver con buenos ojos, Pepe. Sin duda la informalidad es uno de los grandes problemas de la economía mexicana, no solo porque genera estas inequidades a las que te refieres, sino también porque en el entorno de la economía informal no hay inversión, no hay capacitación, los sueldos son menores para la gente. Es decir, quien está en la informalidad no tiene las mismas oportunidades que quien tiene un empleo formal. Y la reforma hacendaria presenta una propuesta, una idea innovadora, decidida para combatir la informalidad. De lo que se trata es de ofrecer, de proponer a quienes hoy están en la informalidad un acuerdo en el cual les tengan los incentivos para migrar a la formalidad, es decir, para pagar impuestos, pero también para tener la cobertura del seguro social, es decir, la pensión, los servicios médicos del seguro social, el nuevo seguro de desempleo que propone la reforma hacendaria, el crédito a la vivienda, y esto lo lograremos a través de un régimen de incorporación al pago de impuestos e incorporación a la seguridad social. Es una idea innovadora, es una forma distinta de atender el problema de la informalidad, que reconoce, Pepe, que nadie nace queriendo ser informal. La informalidad no es una preferencia, es una decisión, y la gente está en la informalidad porque eso es lo que le conviene. Entonces cambiemos los incentivos, démosle un motivo al taxista, al dueño de una miscelánea, al dueño de una tortillería, para empezar a pagar impuestos. Y este incentivo será el que, conforme empieza a cumplir con su declaración y poco a poco a pagar impuestos, irá también recibiendo beneficios importantes para su empresa, como por ejemplo crédito,
pero también para sus trabajadores y para sí mismo, los beneficios de la seguridad social. Pepe, es una idea innovadora, es una idea que esperamos tenga un impacto muy importante y sin duda será el instrumento con el instrumento más de mayor calado con el que ha contado el sistema tributario mexicano para combatir este fenómeno de la informalidad. ¿Y cómo se va a hacer, señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cómo se va a hacer para que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, cobre mejor los impuestos? Porque también hay un problema ahí de recaudación. Mira, tenemos un problema fundamental para cobrar los impuestos, que es lo complicado que es pagar impuestos. Y estas complicaciones generan muchas injusticias, porque ¿quién aprovecha mejor, Pepe, las complejidades, los vericuetos del sistema fiscal? Pues son las grandes empresas que tienen los recursos para cubrir los gastos de contadores, de abogados, y eso hace que a veces pagan menos impuestos las grandes empresas que las pequeñas y medianas, y esto es muy injusto, Pepe. Lo primero que estamos haciendo para poder cobrar mejor los impuestos es simplificar el régimen. Por eso estamos disminuyendo una tercera parte de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se va el IETU, se va el IDE, y con un régimen más sencillo podremos cobrar sin duda mucho mejor los impuestos. Estamos también estableciendo algunas cosas que hoy no existen. Por ejemplo, un portal de Internet gratuito y abierto para que los pequeños y medianos empresarios puedan pagar de una manera muy fácil los impuestos y no tener que recurrir o a un contador o a comprar un software de algún proveedor o de algún consultor, cosa que hoy no existe. Esto es algo que estamos listos para hacer y estamos proponiendo en la reforma que esto sea una obligación de la autoridad. Es decir, es una combinación, Pepe, de simplificación y de mejor uso de la tecnología que hoy afortunadamente nos da buenas oportunidades para como gobierno darle un mejor servicio a la gente y ser más eficientes. Doctor Videgaray, muchas gracias por permitirnos esta comunicación vía telefónica. Me da mucho gusto saludarte, Pepe, a ti y a tu muy amplio auditorio. Un abrazo. Un abrazo, Luis, gracias. Es Luis Videgaray Caso, el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público.